Buenos días, muchas gracias por venir. Hoy nos acompaña Antonio Alcedo, un expolítico y un exfuncionario de España. Dos de las profesiones que podemos decir que más polémicas traen en este país. Entonces me gustaría agradecerte que estés aquí con nosotros, que ya jubilado, pero te sigue gustando la marcha y que hayas venido aquí para contarnos un poco tu trayectoria, tu vida política y demás. Entonces me gustaría un poco que te presentes, cuentes un poco en resumen rápido qué ha sido tu vida, cómo ha sido tu vida laboral y ya iremos entrando en detalle. Entonces, por favor, te invito a que comiences. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a compartir contigo este espacio. Bueno, mi vida profesional, pues la verdad es que ha sido divertida. He tenido la oportunidad en mi época, empezaba como aprendiz, aprendí de carpintero, aprendí de pintor, esas cosas, ¿no? Pero en un momento determinado la historia personal da un giro importante y en aquel momento el empleo, al igual que hoy, pero tiene una connotación diferente a la actual, pues marca mucho mi vida y empiezo haciendo una experiencia de cooperativismo muy importante para mi madurez personal, para mi madurez profesional, y empezamos montando una cooperativa que a día de hoy aún sigue funcionando, no como cooperativa, como empresa, pero sí es el origen, y empezamos montando la cooperativa Rota Sur, ¿no? Yo tenía 20 años, quiero recordar aproximadamente, y aquello fue una experiencia muy importante para mi madurez personal y para la de todas las personas que iniciamos esta aventura, que era crear nuestro propio empleo partiendo de un principio fundamental. No hay formación, la gente no sabemos, era de confección, pero no sabíamos coser y no sabíamos muy bien qué era lo más interesante que podíamos hacer. Esto que hoy en día sería una barbaridad, ¿no? Además no teníamos medios económicos para hacer frente a esta realidad, pero había una cosa que era fundamental, que era ganas, deseo de hacer las cosas. Y como había ganas y deseo de hacer las cosas, vivimos una experiencia normal en cualquier inicio de empresa, como fue 5 años de desierto, ¿no? Yo quiero recordar que de alguna manera desde una óptica de pocas expectativas, pues bueno, te metiste en un embolado tremendo, no debías nada y te metiste en 5 millones de pesetas de la época, que sería algo... ¿De qué año hablamos? Bestial. Estamos hablando del año 78, 77, 78, en plena transición. Aún no ha comenzado la transición, o sea, aún no existe la Junta de Andalucía, aún no existe... Yo te he presentado como político y funcionario, pero me hablas de empresa. Te estoy hablando de empresa, que es algo diferente, no era lo esperado. No, yo vengo del mundo de la empresa, sobre todo también porque el humus que respiraba en mi casa paterna, pues lógicamente era un humus de empresa, ¿no? Entonces montamos esta empresa y después de 5 años de muchos vaivenes y de muchas dificultades empezamos a remontar, ¿no? Y empezamos a remontar y a poner en marcha experiencias muy interesantes. Ahora se habla mucho de los horarios laborales, pues por ejemplo, en aquel momento una decisión importante que siempre me llama la atención es que decidimos trabajar de 8 a 3, por ejemplo, ¿verdad? O era una cooperativa textil, por lo tanto la mayoría eran mujeres, ¿no? Que también era una experiencia importante, ¿no? Sobre la participación en la dirección de la empresa y en la gestión de la misma y en el logro de objetivos, ¿no? Es decir, esta es mi primera experiencia en este sentido. ¿Y cómo pasas de esa experiencia a entrar en política? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué cambió el chip? ¿Qué pasó en Antonio? Bueno, hay que entender una cosa. En aquel momento hay que entender que no existe aire acondicionado, no existe tarjeta de crédito y tendrás que buscar en los archivos que era un 850, ¿no? Tampoco teníamos dinero para esto, pero bueno, porque existía una Dirección General de Cooperativas en el Ministerio de Trabajo, que hay que entender que no existe en las comunidades autónomas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues, está el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, uh-huh. Y bueno, para conseguir las ayudas del fondo tardamos 3 o 4 años, ¿no? Entonces, mientras tanto, todo eran deudas, ¿no? Bueno, y tampoco es que nos tardara mucho aquello, ¿no? Colaboró con nosotros Cáritas, en fin, de una manera interesante, la formación de las personas que en materia de corte y confección, en fin, fue una experiencia intensa. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que después de yo tengo que viajar mucho, paso muchas horas en el coche y en aquel momento mi compañía es la radio.
los que son mayores probablemente recuerden a Julio César Iglesias, a Luis del Olmo, en fin, un poco. Y a mí me apasiona la comunicación, me apasiona la radio. Y yo, en aquel momento, empiezan a proliferar una serie de emisoras de radio que eran ilegales, aún no está definido el espectro, no está definido nada de esto. Y ahí en medio empiezo yo a hacer un programa que se llamaba De Tú a Tú, ¿no? Después, años más tarde, cuando ya empiezo Antena 3, curiosamente hace un programa con este título, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer una serie de entrevistas que tienen una muy buena acogida. De ahí sale, por ejemplo, el Cuarteto de Rota, ¿no? Que después tuvo mucho éxito en el carnaval, en todo esto. Y de hecho me hicieron una parodia de Tú a Tú, un café para todo y lo pagas tú, en fin, eran lo propio del carnaval. Y yo empiezo a hacer radio. Y cuando empiezo a hacer radio se ve que tiene una buena acogida, que tiene una buena audiencia local, radio local, y nace, quiero recordar que nace, bueno, a través de una fundación que había en Rota, que se llamaba la Fundación Alcalde Osorio Ruiz Mateo, pues nos vamos a unas instalaciones ya muy buenas de radio, y los radios se llaman Radio Luna, ¿no? Por el Castillo de Luna, ¿no? Y que luego años más tarde fue absorbida por Onda Cero, ¿no? Cuando nace Onda Cero. Y esta experiencia de radio, pues me permite a mí entrar en contacto, date cuenta que en aquel momento todas estas experiencias, pues, eran totalmente novedosas, no es como ahora que hay tantas emisoras de radio, que la facilidad para, no hay nada de esto. Entonces, esto me permite entrar en contacto con muchas personas de muchos espectros, del mundo de la empresa, del mundo político, del mundo social, del mundo cultural, todo este. Y en aquella época, ya ha pasado unos años que yo estoy haciendo radio, yo me pegué 15 años, entonces ahí existe lo que conocíamos como el vídeo comunitario. Hoy se llama Netflix, hoy se llama todos estos canales por cable, ¿no? En aquel momento era el vídeo comunitario. En España, cuando yo estoy haciendo esto, solamente existe la TV1 y la 2, no hay nada más. Por lo tanto, yo tenía la audiencia garantizada, porque claro, nadie hacía televisión local y además ni pensarlo, o sea, porque esto era impensable, ¿no? Que tienes que quitar el concepto del móvil, tienes que quitar muchas cosas que nos parecen normales, que en aquel momento eran impensables, ¿no? Entonces, yo me hago esta experiencia y surge el vídeo comunitario. Y ahí en el vídeo comunitario yo doy un salto, hago radio y hago vídeo comunitario y empezamos a hacer retransmisiones locales, que era una gran novedad. Nadie había visto nunca a su pueblo con una tele que te retransmitiera la Semana Santa o entrevistas con la gente de tu pueblo. En aquel momento las verbenas, ¿no? Todas estas cosas yo empiezo a retransmitirlas. Hay que entender también que la tele entonces terminaba, era la 1 y la 2 y a las 12 de la noche cortaba. Y ya no podía ver televisión hasta el día siguiente a las 6 de la tarde, quiero recordar, ¿no? Había la carta de ajuste, ¿no? Entonces, pues todo esto me va de alguna manera llevando en un proceso de comunicación hasta que llega un momento. Yo compagino la empresa que soy su presidente, la voy compaginando con los medios de comunicación y llega un momento en el que me come, por decirlo de alguna manera, los medios de comunicación cuando ya estoy dedicado plenamente a los medios de comunicación, me surge la posibilidad de trabajar con el que entonces fue alcalde de Rota, ya fallecido, Felipe Benito Ruiz Mateo, como su jefe de gabinete. Y así es como yo doy el salto como cargo de confianza. Claro, es que actualmente hay 1000 opciones de medio de comunicación, tenemos redes sociales, la televisión, las plataformas, pero antes era solo la tele, como decía. Entonces hay que olvidarlo, todo eso no existe. La fuerza estaba en la radio y la tele, y los políticos locales veían la fuerza que había ahí y veían las posibilidades que había. Después, cuando yo empiezo... Tardaron en ver. No te percibes, tardaron en ver. Entonces podemos decir que ese fue como una especie de trampolín sin tú buscarlo, porque tampoco era tu objetivo. No era mi objetivo, claro. Yo tenía mi empresa y esto era un hobby, claro. De entrar en política. Entonces, ya cuando entras en política... Yo ahí no he entrado en política. Yo ahí sencillamente me he limitado de alguna manera a dejar que el viento sople. O sea, yo siempre digo que tienes que poner las velas al pairo, ¿no? Sí. Como yo sencillamente me he dejado llevar. Yo creo que mi experiencia personal es dejarme llevar dejarme llevar en el sentido
de ver los vientos que me soplan y aprovechar esos vientos sin pretenderlo. Sí, sí, Porque sí. yo nunca lo he pretendido. Yo no pretendí nunca ni ser político, sino hay un problema y tiene que haber una solución, una respuesta. Entonces, ante una circunstancia, tú tienes que plantear una solución a esa circunstancia. Y además no esperar que nadie Yo vengo de una cultura en la cual no esperar que nadie te resuelva nada. O sea, si tú esperas que alguien que llueva, pues mira, no. Es una cultura muy de nuestra tierra, muy del campo, te la tienes que apañar tú. O sea, no puedes esperar que tu padre te lo resuelva, no puedes esperar que en el instituto te busquen dónde te van a colocar. Eso no existía. Bendito sea Dios que no existía, porque esto obligaba a agudizar el ingenio y obligaba a buscar respuestas y a buscarte tú las respuestas, ¿no? Sí, algo que cada vez estamos perdiendo más, ¿no? Hombre, es que es muy lamentable. Mira, le voy a dar a los jóvenes 400 euros para que se gasten no sé qué. Sí. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque le quitas toda la posibilidad. Nosotros, por ejemplo, para las fiestas patronales, ¿no? Yo soy de Rota, la fiesta del Rosario, teníamos que conseguir dinero. ¿Y cómo lo conseguíamos? Pues vendiendo cartones o buscando cobre de los restos que se tiraban, y tú lo vendías a los chatarreros y con esto es con lo que te pagabas la fiesta, ¿no? Hoy te vendría la inspección de trabajo y te multaría. Totalmente, la vida. pero claro, aquello agudizaba mucho el ingenio y sobre todo te creaba una gran conciencia de que las cosas dependían de ti, ¿eh? Tú tienes que buscar las papas. Tienes que buscar las papas. Y Antonio, es que te lo tengo que preguntar, ¿que vengas de azules por algo? ¿Es porque estás más de un lado político que de otro o es casualidad? ¿Por qué no vienes de azul? Forma parte de los cursos de comunicación. Suelo siempre ir con mi uniforme de azul y de celeste, está bien. Porque verdaderamente son colores afables. Además, suele expresar cierta espiritualidad, ¿no? Entonces, serena a la persona que te está viendo y ayuda. Hoy llevo una camisa de rayas que no lo debería de llevar, porque en los medios de comunicación es aconsejable no llevar camisas de rayas, sino siempre colores tenues, o lo que aprendí en la aquel época momento. de la tele. Yo no sé si ahora será así, pero yo sabía que las camisas de rayas puede distorsionar la imagen, pero bueno, lo ve. Y además porque tengo una experiencia muy simpática, siendo ya responsable político, de haber llegado a un acto muy solemne con una camiseta. Mi madre siempre me vestía de colorines, ¿no? Siempre era muy de colores y a mí me ha ido siempre muy bien. Y se me ocurrió llegar con una camisa que parecía que era un heladero del Baskin Robbins, ¿no? ¿Sabes? Y entonces llegué a esto con solemnidad, me di cuenta que iba desentonando totalmente y a partir de ese momento ya pensé que la manera en la que yo no me equivocaba nunca era yendo de azul y celeste, y ya voy con el uniforme de conserje, que con ese no se falla nunca. Porque Antonio, aunque nos vayamos y nos desviemos de la línea de tu experiencia y de tu vida, aprovechando esta pregunta que te he hecho, ¿qué opinas actualmente de la guerra entre PP y PSOE en este país? Es interesada porque es rentable, es decir, se ha aprendido que en comunicación lo positivo y lo constructivo vende menos que la confrontación. Entonces, verdaderamente la ciudadanía cae en un juego que a los únicos que benefician es a los que le pagamos todos, que es la clase política que está interesada más que en resolver el problema, sabe que es más rentable para ellos, no para la ciudadanía, crear problemas. Entonces eso es lo que opinan. Eso como confrontación no existe. La sociedad española no suele ser de esa manera, y ahora no hay motivos, no hay razones. Pues podemos asemejarlo a lo mejor al deporte, ¿no? La pelea Madrid-Barcelona, PP-PSOE, sí, siempre busca claro, esa rentabilidad, ese negocio, ¿no? En esa lucha. En la realidad, yo creo que haber convertido, yo conocí al político de vocación, y ser político no era rentable. Desde el punto de vista de ser un concejal de un pueblo, pues no cobrabas, no había ninguna. Yo he visto personas que eran taxistas, por ejemplo, que tengo mucha admiración por ellas, que dejaban su taxi y se dedicaban a servir a la gente y no cobraban, perdían dinero. En el momento en el que profesionalizamos la política, el problema ya se ha convertido en que no es tanto resolver los problemas como mantenerme yo, porque el número de prerrogativas, de prerrogativas con el que me muevo, pues ciertamente son muy interesantes para mí. ¿En qué sentido? Buenos sueldos, coche oficial, en fin, todas estas cosas ha ido deteriorando
verdaderamente el sentido de servicio y del bien común. De la política. Y bueno, y siguiendo tu experiencia vital, cuando ya estás dentro del ayuntamiento, como jefe de gabinete, ¿cómo son esos primeros pasos en un ayuntamiento? ¿Qué sientes? ¿Crees que de verdad los que están ahí dentro luchan por sus ciudadanos? ¿Qué ves tú desde dentro? Bueno, yo a lo largo de los años he ido aprendiendo algo que puede ofender a muchos funcionarios y esto, pero un funcionario tiene serios motivos para ser ateo, porque puede tener serias dudas de que haya una vida mejor, ¿no? Es intocable, tampoco es que tenga mucha manera de ser presionado para ejercer cuestiones como pueden ser, por ejemplo, la productividad, no forma parte de la vida de la administración, y al final verdaderamente hay una guerra permanente de intereses, ¿no? Que también se da en el mundo de la empresa, pero lógicamente todo eso depende mucho de la visión y de la forma en la que cada uno haya sido formado, ¿no? Tú, si tienes un concepto de servir a la gente, pues te apasionará. Pero normalmente la administración desgasta de una manera considerable, tanto al cuerpo político como al cuerpo administrativo, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas personas que terminan sencillamente quemadas, ¿no? Sencillamente agotadas, porque quieren hacer cosas, quieren ir adelante, pero bueno, hace poco me parece que era el que fue presidente del Banco Central Europeo, el italiano, no me sale ahora el nombre, hablaba precisamente de las necesidades, es decir, de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, de la cantidad de dificultades que existe para que haya un trasiego correcto de servicios, de compra, de venta, porque la administración se come la producción, ¿no? Entonces tenemos demasiados demasiados límites, ¿no? Para que una persona se pueda llevar a cabo una actividad, sea de empresa, sea cultural, de cualquier índole, ¿no? O sea, tiene que recibir permiso de todo el mundo. Hemos convertido la libertad, me parece que la hemos metido en el congelador. Y Antonio, es que hay gente que nos va a estar viendo, que nos va a estar escuchando y no sabe cómo funciona desde dentro del ayuntamiento. ¿Cómo son esos pasos desde dentro? ¿Cuál es tu día a día? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? ¿Quién es el que está capitaneando ese barco? ¿Cómo funciona desde dentro del ayuntamiento? Eso depende mucho en estos momentos y siempre, depende mucho, en un ayuntamiento depende mucho de un alcalde o depende mucho del concejal, pero también y sobre todo, claro, es que ahí vamos con directrices, ¿no? Y esto, todo lo que sea anular la creatividad, todo lo que sea anular el impulso que las personas pueden tomar para llevar adelante su creatividad y pues lógicamente lo que hace es mermar. Date cuenta que estamos ante una serie de circunstancias que hay que llamarla por su nombre. Se llaman celos, se llaman envidia, se llama no me va a destacar mucho, porque claro, al final, claro, piensa el ladrón que todo el mundo es de su misma condición. Y esto lo que convierte es a veces la administración en un barrizal, ¿no? Donde se te bloquea, no porque lo que tú haces esté mal, no por lo que tú defiendes que no se puede llevar a cabo, sino porque tú no lo lleves adelante o porque no se apunte el tanto este o aquel. Esto arruina totalmente la vida social y económica de un país o de un ayuntamiento o de una comarca, ¿no? Porque, Antonio, podemos decir que tú has trabajado para ambos bandos políticos. Tú no has estado solo en un lado u otro y además tú eres de mente abierta, podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo te consideras tú? Yo me considero... Es que no me gusta ponerme etiquetas, ¿no? En todo caso, tengo cultura cristiana, ¿no? Pero no me gusta ponerme etiquetas. Claro que cuando uno escucha esto dice, bueno, esto es un conservador. Yo es que no creo ni en conservadores ni en progresistas. Creo sinceramente en que las personas por sus hechos es como tú verdaderamente sabes en qué línea se mueve, ¿no? Entonces, bueno, tú te encuentras con una serie de realidades dentro de la administración que terminan, yo lo he dicho antes y lo voy a repetir, terminas quemado, ¿no? Primero porque ahí nos inventamos unas películas y una serie de necesidades que no son reales. O sea, el gran problema que tiene la administración en general y la propia ciudadanía es que al final, por ejemplo, el empleo, ¿no? Dice, bueno, esto es una cuestión que no tiene que ver... A ver,
yo estoy viviendo ahora mismo la centralidad, por ejemplo, de la comarca de la costa noroeste de Cádiz, ¿no? Está claro que el primer problema son las comunicaciones, no solamente de la comarca, en general. O sea, hay una serie de servicios que son básicos, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que tener facilidades de transporte, no que el tren o el autobús sale a las 10, a las 11:30, no, tiene que pasar cada 2 minutos, o sea, no, yo no puedo, ¿vale? Necesito agua, necesito los servicios básicos, no sé cómo decirte. Pero mientras tanto hacemos un museo. ¿Es que el museo no es necesario? Claro que es necesario. Pero tienes que poner orden en qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero, ¿no? Hace poco se ha subido, por ejemplo, el agua, ¿no? Uh-huh. Hombre, si llevan 40 años sin que haya un proceso, si no han invertido en obras públicas, si todo, bueno, nos está pasando ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? Es decir, bendito sea Trump, ¿no? ¿Por qué? Pues mire usted, porque por lo menos le pondrán las pilas a la Unión Europea. O sea, nosotros no podemos estar siempre pensando que los demás nos van a arreglar los problemas. Bueno, pues esa experiencia que está pasando actualmente en defensa es lo mismo que ocurre en comunicaciones y transporte, en infraestructura de agua, es decir, esperamos a que se reviente la presa para tomar medidas. Y Antonio, ¿tenemos políticos preparados? No, pero las personas que deben de serlo sencillamente no le interesa, pero no le interesan no por nada, porque lo agotan y porque además no responde. A ver, están los tecnócratas que en la Unión Europea, por ejemplo, no han hecho mal trabajo, ¿no? Y al final, yo soy el presidente de una asociación que es de profesionales. ¿Y esto qué significa? Yo creo firmemente en la profesionalidad. Un juez no puede ser de izquierda o de derecha, puede pensar como le dé la gana. Pero cuando está en el ejercicio de sus funciones es un juez. Y un albañil cuando se pone a hacer una casa que es de izquierda o de derecha, pues usted será un buen o un mal profesional. Diferente es que tú descartes un camino u otro. Todos los caminos son válidos. En unos ha dado unos resultados y en otros ha dado otros resultados. No consiste en decir, no, esto es malo y aquello es bueno. No, mire usted, hay cuestiones que son interesantes y hay cuestiones que no son tan interesantes. No es que de pronto diga, yo es que soy contrario a las ayudas. No se trata de no ser sino que tienes que tener siempre la inteligencia, que es el don más grande que Dios ha dado a un ser humano, que es la inteligencia. Yo siempre pongo un ejemplo. 500 kilos de peso, ¿vale? Negro zaino y 6 centímetros de pitón, que es lo que es, toro, ¿no? Y este sale todos los días, que son los problemas y las dificultades. Un torero con unos trapitos de brillante y un trapito de esto domina una bestia de 600 kilos. ¿Cómo puede una persona débil dominar a una bestia de ese nivel? Con inteligencia. ¿Qué es lo que no utilizamos los seres humanos? La inteligencia. Si nosotros anteponemos la inteligencia a cualquier otro interés, pues veréis que podemos comer todos, que podemos desarrollarnos todos, que podemos económicamente ser autosuficientes. Pero por la mitad del camino es que hay algunos que creen que engañando o que creen que impidiendo que otras personas se desarrollen en cualquier sector, en la cultura, en el arte, en la empresa, en lo que sea, quiere cercenar, pues lógicamente esto va a generar lo que genera pobreza. Pero Antonio, yo lo que veo, por ejemplo, el ejemplo que has puesto del juez, el juez ha tenido que preparar una oposición, es decir, se ha preparado para ese puesto de trabajo. El albañil tiene que tener experiencia, si no, el que le contrate, si no le gusta cómo trabaja, no lo va a contratar más. Pero los políticos, ¿qué experiencia, oposición? Es que muchas veces la gente, el otro día escuchaba en un podcast a José Elías, que decía que esto es como un piloto de avión. Y un piloto de avión, tú quieres que el piloto de avión tenga su formación, su experiencia y que estés tranquilo con el que vaya pilotando el avión. Pero es que tenemos la sensación que con nuestros políticos, que son los que tienen que llevar la gestión de este país, que no están preparados, y es como si ese avión lo llevara un mono, y un mono es el que está pilotando. Entonces tú no estás tranquilo, porque tú ves que el mono sabe hacer algunos juegos de mano y demás, y te ríes con él, pero ¿están preparados para llevar ese avión? Pues lo mismo, los políticos están preparados para llevar este país. Porque estamos confundiendo la formación académica con la preparación y con la capacitación. Nada tiene que ver. Tú puedes ser catedrático en ciencias de no sé qué, pero no estás capacitado
gestionar, porque la política es gestión, la dirección de una empresa es gestión. Y esto se llama sentido común, el más escaso de los sentidos, ¿no? Por lo tanto, lo he dicho al principio, las personas capacitadas para ejercer la política suelen ser perseguidas y agotadas. Esto ha sido siempre a lo largo de toda la historia, ¿vale? Y por lo tanto hace falta sentido común. Después son los vientos los que soplan. Yo vengo de una generación que hemos vivido la transición española. No os podéis imaginar, los más jóvenes, lo apasionante que ha sido ese periodo de la historia de nuestro país, de la historia de España. Increíble, de ponernos de acuerdo, de hacer un proyecto de país, Hoy pienso, de alguna medida, que tendríamos que revisar, sobre todo, el concepto de descentralización. Los que votamos aquella Constitución no pensamos en lo que está ocurriendo, ¿no? Porque los romanos son los que dijeron divide y vencerás. El sistema autonómico no se inventó, aunque hay alguna película por ahí de nuestra época que se llama Las Autonosuyas, ¿no? No pensó desde el punto de vista de decir, bueno, esto para mí, aquello también para mí, ¿no? Como está sucediendo ahora mismo, ¿no? ¿No? Nosotros pensamos que el sistema actual de autonomía era para descentralizar un Estado, que todo tenía que pasar por Madrid, para que fuera más ágil, para que nos ayudara a desarrollarnos mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que nos hemos encontrado, primero, una administración muy pesada. La Unión Europea, que para mí es fundamental. Ahora tenemos la Administración General del Estado. Después tenemos la Administración Autonómica. Y ahora viene la Administración Provincial, que es de la etapa de Isabel II. Es decir, entonces, ¿por qué no se desmonta y no se hace más racional la Administración? Pues porque hay mucha gente comiendo con muchos coches oficiales y con muchas prerrogativas que, por supuesto, no van a dejar caer el sistema. Por eso llegará un momento, como todo, esto es un ciclo en el que se bloquee y lamentablemente espero que no se resuelva como hasta ahora se ha resuelto, que ha sido con violencia, ¿no? Pero no es el actual sistema y la estructura política, por ejemplo, de un país como el nuestro, con no sé cuántos parlamentos, 17 parlamentos, las diputaciones provinciales, es decir, esto no es sostenible. Pero no es sostenible no solamente porque económicamente sea un derroche de dinero, sino sobre todo porque no estamos al día. O sea, nosotros queremos mantener lo viejo, lo nuevo y lo que nos inventemos. ¿Por qué? Pues porque tengo a mi prima, porque tengo a mi sobrina y porque tengo a mi tío Juan, que es que tienen cada uno lo tengo colocado en un sitio. Y hemos visto recientemente cómo se ha puesto a un guarda de discoteca de director general de Renfe, ¿no? Por lo tanto, no hace falta ir muy lejos para entender que la profesionalidad no está en el lugar que debe de estar. Está el compadreo y está una serie de circunstancias. Oye, que con lo otro no va a suceder, sí también, pero por lo menos un profesional. No es que no vaya a haber desbarajuste o abusos, va a haber, pero por lo menos el arquitecto es arquitecto. Esos compadreos, como tú has mencionado ahora del caso Koldo y de Aldama y demás, y por supuesto de Ábalos, ¿tú lo has vivido a nivel local? ¿Has visto eso también a la tuya de decir, este qué hace aquí, por qué está aquí? Lo he vivido y lo he vivido en primera persona también, es decir, he vivido cómo se judicializa la política, ¿vale? Que son un golpe de Estado judicial, hay muchas formas de dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, es sorprendente, depende a la familia política a la que le toca, pues es un crimen imperdonable o, bueno, tampoco es por tanto, ¿no? Pasa con los ERE, pasa con, bueno, mira, esto no. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo un sector de la familia política, es que me cuesta mucho trabajo hablar de izquierda o de derecha, sinceramente, porque es una tomadura de pelo, porque al final no es nada más que una capa para darte, tú dices, progresista, pero progresista de qué, de pobre, será, ¿no? Porque yo veo que los españoles hemos perdido más del 15% del poder adquisitivo en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ¿eso es progresismo? Pues mire usted, yo tengo mis dudas, ¿no? Es decir, el paro, ¿por qué? ¿Cómo hemos podido ganar la Copa del Mundo de fútbol, donde se exige una planificación, una disciplina? ¿Cómo podemos ser la primera potencia del mundo en turismo? ¿Y cómo podemos
sostener un paro que desde que yo tenía 8 o 9 años sigue estando en el mismo sitio. ¿En qué ha cambiado? Por ejemplo, antes nos íbamos a Alemania y ahora no. Cuando yo era pequeño, la gente emigraba a Alemania. Antes, a Argelia, hay muchos españoles que se fueron a Argelia, después a la Argentina, en fin, porque al fin y al cabo todo era España, ¿no? Porque Argelia era España, todo era España. Pero hoy, en el siglo XXI, en el 2025, nuestros hijos los parimos, los criamos, los formamos, ya hemos pagado más caro, ¿no? Y ahora lo exportamos. Y ahora decimos que vamos a captar a los nómadas que viven en Finlandia, en Noruega o en Alemania y nos lo traemos para acá y a nuestros hijos los mandamos para allá. Algo no cuadra. Sinceramente, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos aquí recibiendo a los refugiados, estamos recibiendo a nuestros vecinos de Marruecos. Yo creo que España va bien, ¿no? Estamos consiguiendo que venga la inmigración que todo el mundo queremos, ¿no? El africano, como nosotros los españoles, no quiere irse de su sitio. Menos mal que están los marroquíes y menos mal que están los africanos, porque si no, no hay nadie para recoger nada en el campo. O sea, al final, ¿qué sucede? Pues que antes, en mi vida más joven, ¿no? ¿Qué sucedía? Pues que si tú querías desarrollarte profesionalmente, pues yo me he puesto en un verano para pagarme un viaje a retirar, por ejemplo, en la plaza, ¿no? Me ponía de acuerdo con el del bar y quitaba los vasos, quitaba las botellas, limpiaba las mesas, ¿no? Con esto me llevaba un dinerito y con esto me podía pagar un viaje, por decirte algo, o me podía pagar los estudios, ¿no? Ahora esto se le llama mutualizar o socializar. Es decir, que le pagamos entre todos el que un chaval, en vez de que luche por lo que quiere, que se empeñe en conquistar su futuro y que lo descubra por sí mismo, pues no te preocupes que te quedan 400 euros todos los meses, ya tú tienes para ir al cine, ya tú tienes para... Entonces, ¿esto qué supone? Pues esto supone una pobreza, sobre todo, de creatividad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no hay labores para el campo, no hay... Entonces, a nosotros nos interesa entendernos con Marruecos, porque ellos nos pueden dar mucho y nosotros podemos darle más. Es preferible entendernos, pero para eso no hace falta explotarlos, ¿vale? La Meloni lo está haciendo muy bien en África, ¿no? Se está entendiendo muy bien con los pueblos africanos y además hizo una denuncia como nadie se ha atrevido a hacerla, por ejemplo, sobre los franceses, ¿no? La explotación de niños y todo eso. ¿Puede Occidente resolver este tema? Pues claro. ¿Podemos comer todo? Sobrado. ¿Qué es lo que nos falta? Organización. Porque la inteligencia la tenemos, diferente que la queramos utilizar. Entonces, la llegada no tiene sentido cómo Europa se ha cerrado a la vida. O sea, ¿cómo es posible que España tenga déficit? O sea, ¿vale? Es decir, 100.000 abortos al año, más de 100.000 abortos al año. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque yo no conozco, yo no sé, tu edad, la de muchos jóvenes, tú quieres una vida diferente a la de tus padres, alguien no quiere tener su familia, sus hijos, hacer una vida más o menos serena, ¿no? Tener tu trabajo, ser autosuficiente, yo creo que no. Ahora, ¿cómo es posible que no seamos capaces de haberle dado a nuestros hijos la capacidad para tener una vivienda propia? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de darle una estabilidad en el empleo? Pues chicos, porque nosotros hemos sembrado esto. ¿Estamos creando una generación de cristal? Yo le llamo generación mantequilla, ¿no? Existe la generación mantequilla. Lo que dice la historia es que los hijos de esta generación mantequilla, que son poquitos, porque no estamos pariendo, no estamos teniendo niños, pues lo que esta generación tendrá serán unos hijos más pobres. Ya vuestra generación es más pobre que la mía, ¿no? O sea, es que es para mirarte en el espejo. ¿Cómo es posible que vosotros viváis peor que nosotros, ¿no? Es que no tiene sentido, o sea, no hay por dónde cogerlo. Es el sinsentido del intervencionismo del Estado en la vida de las personas.
¿Y tiene solución esta situación de España? Sí, quitar de en medio las manos del Estado en los bolsillos de las personas y dejar que las personas se desarrollen libremente. Es decir, tú promueves y hablas bien de, por ejemplo, el caso Milei, es decir, libertarismo, nada de intervención desde la administración pública. ¿Qué es lo que opinas tú de ese tipo de hechos? No conozco muy bien lo que está sucediendo en la Argentina. Las noticias que llegan no son malas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, España tiene a Don Quijote, y Don Quijote en una de sus máximas expresiones dice que por la libertad, Sancho, por ella bien merece la pena perder la vida y la honra. Por lo tanto, yo me he puesto alguna vez algún ejemplo que es el siguiente. Está el pollito de granja y el pollito de campo. El pollo de campo ve llegar a una persona allí y el pollo sale corriendo. Este tío me va a cortar pescuezo, y el pollo de granja ve llegar a este mismo hombre y se va para él porque le va a echar de comer. Yo creo que tenemos demasiados pollos de granja y hace falta más pollos de campo, más libertad. Y la libertad no viene como nos la quieren vender, porque tú puedes ir con las bragas en la mano, por ahí no va, ¿no? Yo creo que la libertad va porque la persona en su integridad se desarrolle a sí misma con plenitud, y para eso hay que intervenir menos, es decir, el Estado tiene que ser más pequeño, lo he dicho antes. A veces, lamentablemente, tiene que haber exageraciones, ¿no? Como el Milei con esto cortando, o que arruina los derechos sociales. Yo creo que hay que recortar, creo que hay que darle oportunidades a la gente a que se desarrolle. Pero esa libertad no viene por distribuir la pobreza, sino porque la gente por sí misma adquiera la riqueza y tenga oportunidades. No que mendigue un puesto de trabajo, sino que para ese puesto de trabajo haya 20 ofertas. Que un trabajador tenga 20 ofertas a las que poder acudir. Lo que no puede ser es que yo tenga por pantalones, es decir, porque no hay libertad económica, porque lo que no hay es una libertad económica, hay una asfixia de la intervención del Estado en la vida de las personas en todos los sentidos. Decían que la Iglesia se metía en la vida de las personas. Joder, pues el Estado, no quiero ni contarte, es decir, se mete en el bolsillo, se mete en el pensamiento, tienes que hablar políticamente correcto, es decir, esto creo que hemos perdido un poco el norte. Porque hablando de este intervencionismo en este país, ¿qué opinas del mayor interventor que tenemos actualmente? ¿Qué opinas de Pedro Sánchez? Bueno, gobernar España no es fácil. Es un pueblo, un país muy peculiar. Con esto no huyo del tema, sino Pedro Sánchez tiene dos aspectos. Tú no puedes decir nunca todo lo que hace está mal, un gobernante, y todo lo que hace está bien, ¿vale? Responde a un estereotipo, que es el estereotipo de la supervivencia, el estereotipo político actual, que no resuelve los problemas, pero él está ahí. ¿Me comprende o no? Hay cosas en las cuales, de puro penalti, yo no creo que piense mucho, acierta, pero hay otras experiencias, como fue la de Rajoy, donde espera que llueva, que tampoco es. Y yo creo sinceramente que, bueno, que no hay... España es un país muy, muy fácil y muy complejo, pero a veces creemos que se están haciendo políticas nuevas, y a mí cuando estudio aspectos del franquismo y demás, y aspectos, por ejemplo, de la Primera República o de la Segunda República o de Primo de Rivera, de la dicta blanda, nuestro país tiene una serie de peculiaridades muy específicas, y por ejemplo el tema catalán ha sido a bordo franco, igual que lo estamos dando Pedro Sánchez, es decir, no es que haya novedades. Por lo tanto, ¿a dónde tengo que ir a mirar para avanzar? Tengo que ir a la transición española, tengo que ir a la experiencia que hicimos con el rey Juan Carlos, tengo que ir a esa experiencia impresionante que hizo el pueblo español, que fue pasar de una dictadura a una democracia pacíficamente, y de un desarrollo económico donde íbamos en burro a ir en el último modelo. Actualmente ya hemos dejado de comprar modelos, porque ya los coches que se compran son con 20 años. Correcto. O chinos. Chinos. Coches chinos. Porque hablando de China, ¿qué opinas de lo que está pasando con ese país y cómo está actuando Europa, por ejemplo, con el tema de la automoción? ¿Cómo está actuando
Europa con el sector automovilístico, que hasta hace nada Europa era una potencia. Y actualmente pues estamos viendo cómo China nos adelanta por la derecha. ¿Qué ha hecho bien China y qué mal ha hecho Europa? Europa es muy difícil que deje de ser potencia. A Meloni, curiosamente, lo decía hace poco. Es decir, Europa tiene vergüenza de sí misma. Europa tiene vergüenza de sus raíces. Sus raíces son cristianas. Y esto es lo que ha inspirado a los europeos para verdaderamente llegar al mundo entero, particularmente a España. El cristianismo sarnoso, de impositivo, ni me gusta a mí ni le gusta a nadie. Pero el de las luces, el de la dignidad de la persona, el de la libertad, el de desarrollo integral del individuo, ese sí me gusta, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene que ir hacia sus raíces. Y entonces, cuando va hacia sus raíces, que defiende un humanismo, que defiende la dignidad de la persona, que la pone en el centro de toda su acción, entonces nosotros somos luz para el mundo. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Hombre, pues que nuestro modelo, nuestra manera de entender la vida es el correcto. Es decir, la plenitud de una persona está en que sea autosuficiente, en que sea libre, en que tenga capacidad de tomar decisiones, en que lleve su vida como la quiera, si se quiere casar como si no se quiere casar, pero que sea autosuficiente, que no sea un mendigo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues Europa tiene ahora una gran oportunidad, que nos la está dando precisamente los Estados Unidos. Los Estados Unidos igual no nos gusta lo que nos está diciendo, pero hombre, ya era hora de que nosotros dijéramos, oye, vamos a valernos por nosotros mismos, vamos a tener nuestro propio ejército, porque es que además es que Europa ha dominado el mundo. ¿Y esto qué significa? Pues que si llegamos a Asia, pues están los ingleses, o están los franceses, o están los españoles. Si llegas a América, idem de lo mismo. Si llegas a África, idem de lo mismo, porque todos esos países han mamado de nuestra cultura y nos hemos relacionado y seguimos relacionados. Y si hablamos de España, no te quiero ni contar. O sea, nosotros debemos de tener las relaciones, son inmejorables con el mundo judío, con el mundo árabe y con Hispanoamérica, ¿no? Y con toda América, porque es que son hijos nuestros, ¿no? Entonces, hijos, bueno, estaba el sentido de madre patria, que es necesario que exista, pero que existe una relación que esto desde el punto de vista económico, pues es una gran explosión. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita Europa en estos momentos? Ser más Europa. Y sobre todo ordenar, que no es fácil, ordenar sus intereses y utilizar todo lo que es para influir en beneficio de una caja común. Por lo tanto, yo en ese sentido, yo siempre me he presentado de esta manera. Yo soy muy europeísta y muy hispanoamericano, es decir, muy iberoamericano. O sea, España es un país al que somos españoles, del que yo no lo he elegido, pero sin lugar a dudas me ha tocado nacer en una familia con una historia brutal, tremenda. Lo que no puedo es ignorar o ahogar todos esos valores y todas esas raíces que pertenecen a mis antepasados. Es que hemos alumbrado al mundo, no dominado al mundo, porque nuestro país nunca ha dominado al mundo, pero es un gran influyente en la cultura de muchos pueblos del mundo. Porque ¿crees que Europa está siendo sumisa? Europa se revolverá. Decía Kissinger que España es muy simpática, pero que no la perdamos nunca de vista, ¿vale? Porque donde hubo fuego, rescordito quedó. Yo no creo que Europa sea sumisa. Europa ha llevado hasta ahora una política que le ha venido muy bien. Los que morían en el frente eran los hijos de los americanos y no eran los hijos de los europeos. Para algo que los europeos no estamos muy dispuestos a digerir es los ataúdes de nuestros hijos cuando tienen que ir al frente. Pero los que fueron al frente de Vietnam fueron los americanos. Después comimos todos. Y cuando la Segunda Guerra Mundial, quien nos sacó las ascuas fueron los norteamericanos. De ahí viene... Europa es una colonia de los Estados Unidos, por muy mal que suene, que tiene la posibilidad de volver a coger el faro de la luz, que lo tiene dentro. A veces cuando se dice París es la ciudad de las luces, ¿no? ¿Y por qué de las luces? ¿Porque estaba muy alumbrada? ¿Porque había muchas bombillas? ¿O por qué? Pues porque en París se tomaba el té
y se toma el café. ¿Y esto a qué lleva? Al discernimiento, al pensamiento. Es la luz, el pensamiento. Por eso se llama la ciudad de las luces, porque ¿qué le falta a Europa para recuperar esas raíces? Las luces, el pensamiento, el construir juntos. Yo creo firmemente en la Unión Europea y creo que es algo que marca el rumbo de toda la humanidad. Es decir, tenemos que entendernos. Porque al final la clave está en la calidad de vida, y la calidad de vida pasa por ser autosuficiente, una buena salud y una buena vivienda, cada uno conforme a como la entiende y la ve. No es lo mismo un africano que un asiático que un americano, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Europa es la luz y habrá que volver a ella. Lo que pasa es que Europa tiene que salir del pasmo que tiene encima, que no es otro que es la negación de sus raíces, ¿no? Pues Antonio, volviendo un poco a tu trayectoria, volviendo al ayuntamiento, en concreto el ayuntamiento de Rota, ¿cómo fueron esos pasos desde dentro? Si tuvieras que hacer una especie de resumen, ¿qué me cuenta desde ahí? ¿Qué viviste? ¿Qué experiencia tuviste? Hubo un momento en el que yo, que había estado siempre desde muy joven, desde los 12 años, en el campo político, hubo un momento en el que me saltó la idea de que quería ser concejal. Se presentó la oportunidad y fui por un partido independiente, por Roteños Unidos. Y fui el presidente del partido y esto. Y cuando llegas a ejercer la política, pues entonces cuando viene la prueba de fuego. Entonces cuando vienen los distintos intereses y tensiones, no de la oposición y del gobierno, sino de el interés que hay por ahogar la creatividad, el interés que hay porque no destaque nadie, el interés que hay porque aunque el que lidera un grupo no tenga ni pajarera idea de dónde vamos y dónde quiere, pero es él, entonces no se le puede cuestionar. Por lo tanto, mi experiencia fue muy apasionante, muy interesante y muy dura, porque yo sinceramente me marcaba una serie de objetivos, creo que los cumplí en gran medida, lo iba descubriendo, o sea, había un problema, una respuesta. No es que yo me inventara un programa, hay un problema, tengo que darle una respuesta. Porque a veces queremos llegar a los sitios con nuestro proyecto. Tú tendrás que responderle a la gente a los problemas que existen. Y entonces no improvisarás. Que lo que hay ahora mismo en política en general es mucha improvisación y poca planificación. Entonces, cuando yo llego a mi experiencia política, fue una experiencia tan dura como tan impresionantemente gratificante. Porque no creo que es uno de los actos de amor más grandes que un ser humano puede hacer, que es servir a sus compatriotas, a sus vecinos, ponerte al servicio de ellos, ¿no? Y no servirte de ellos, ¿no? Que esto también, esto pasa en todos los tramos, en todos los partidos políticos, ¿no? Tienes que tener un amplio concepto de servicio. Estás para servir a la gente. ¿Y qué sucede? Pues que cuando yo hago esta experiencia, hombre, tengo que reconocer que el alcalde que me tocó en aquel momento, durante un periodo de tiempo considerablemente largo, me ayudó y me permitió tirar de mi intuición, ¿no? De aquello que yo, en las nuevas tecnologías, en playas, en protección civil, en medio ambiente, en gobernación, donde yo siempre he tenido una gran obsesión. Aprovecho para profundizar en una pregunta que tú me hiciste antes, pues que, por ejemplo, un departamento como el departamento de contratación de cualquier administración es clave. Es clave porque un jefe de un departamento de contratación y los funcionarios, estas personas pueden generar tanto empleo, pueden generar tanta riqueza, articulando mecanismos y buscando fórmulas que faciliten y que resuelvan con rapidez. Lo que desespera, y de ahí viene un poco cuando terminas cabreado, es aquel funcionario que mira un papel y cree que es un papel. Y que además tenemos también a muchos funcionarios que quieren hacer política, ¿no? Y no acompañar al político, que es tu misión, ¿no? Y no aportar para que salga adelante el interés general. Entonces, mi experiencia ahí pues fue clave, probablemente sea la experiencia de mi vida, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista de la comprensión de muchas situaciones, pero sobre todo también desde el punto de vista de las decepciones. Al final, el éxito de una persona tiene que fundamentarse en sus fracasos.
por el volumen de fracasos estarán tus éxitos, porque en tus fracasos están las de veces que intentas llevar adelante tus ideas o tus proyectos a los cuales es conveniente no renunciar nunca. Porque, Antonio, tú en todos estos años que has estado dentro, la pregunta es obligatoria. ¿Hay corrupción en política? Claro. Pero claro, a ver, la corrupción política no es aprobable, es deprobable, pero también hay que tener una visión que es que cómo somos las personas, porque la corrupción es transversal, está en todos los partidos. Pero, a ver, tanta fiscalización, que es importante y necesaria, ¿cuántos proyectos deja en la cuneta? Porque la corrupción sigue estando. Entonces hay que poner ¿no? Eso pasa, yo cuando analizo la figura del rey Juan Carlos, digo, bueno, ¿cuánto ha dado a mi país? Desde lo que yo sé, del Estado no se ha llevado nada. Recibió comisiones, sí, pero las empresas españolas entraron en Iberoamérica como un cañón, y Telefónica, y Aguas de Barcelona, y nuestras empresas se desarrollaron, el AVE, ¿no? ¿Está bien que el hombre ponga la mano? Mira, no, ni estoy de acuerdo ni lo comparto, pero a veces es el mal menor. Entonces, forma parte de la condición humana, ¿vale? Pasa en el Vaticano, pasa en Luxemburgo y pasa en Puerto Rico. Pasa. Hay que poner medidas para evitarlo, pero también hay que tener cuidado porque al final es que siempre hace un chorrito, está en la condición humana. Y Antonio, ese paso tuyo de política a luego, como había dicho ya en la presentación, a funcionario público, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo es ese cambio de estar para los votos de los ciudadanos o ya tú mismo gestionar tu trabajo? Siempre estás al servicio de la gente. Cuando tú estás al servicio de la gente, lo mismo te da hacer político que pintor, que barrendero. Tú estás al servicio de la gente. Y entonces disfrutas de la vida. A mí me fabricaron para ser feliz. Y yo te puedo asegurar que haya hecho lo que haya hecho, me lo paso bastante bien. Ahora estoy jubilado y me lo paso muy bien. Bueno, en política a lo mejor puedes hacer más cosas o no, porque hay un número indefinido de políticos que sencillamente no hacen nada. O sea, están allí para levantar la mano lo que le digan, no hacen nada. Pero después están las personas que quieren vivir, que quieren aportar algo, que quieren decir algo. Y esas personas se complican la vida. Y esas personas no permanecen en el cargo, porque yo tenía dos opciones. Si quiero permanecer en el cargo, me lo dijo el día de la catedral de Jerez, ¿no? Dice, Antoñito, me he enterado que ha subido de concejal. Y dice, pues si quieres durar, no hagas nada, ¿no? O sea, está claro que verdaderamente a veces, si para permanecer no hagas nada, te quedas quieto y ya está. Sí, pero la hambre te rodea. Va la forma de ser ya de cada uno. La forma de ser de cada uno. Por lo tanto, es que la verdad es que para esto pues habrá que hacer más entrevistas, pero la política es el amor de los amores, lo he dicho antes. La política es la capacidad de dotarnos, de facilitar que haya vivienda para las personas, es la manera de facilitar que haya empleo, es la manera que haya que hay de, por ejemplo, de facilitar que haya un desarrollo integral de la persona. En política, recuerdo una vez que Chiara Lubich me lo explicó de esta manera, ¿no? Dice, la fundadora del movimiento de los trabajadores, dice, una noche de verano mira al cielo. ¿Y tú qué ves? Bueno, tú ves estrellas. ¿Pero por qué se ven las estrellas? Porque detrás hay un manto negro. Sin ese manto negro no se ven las estrellas. La vocación política no es ser estrella, es ser el manto negro que permite que una persona, un joven como tú, una persona que tiene cualquier inquietud, esa persona sea capaz de brillar y necesita que alguien le ayude a brillar, pero por su inteligencia, por sus conocimientos, por su emprendimiento, no por su enchufismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Crees, Antonio, tú que lo has ejercido,
que los funcionarios públicos hacen su trabajo, porque es lo que se habla, ¿no? De uno va al ayuntamiento para cualquier trámite y nunca te atienden, se tarda mucho, y no hablemos solo de ayuntamiento, de otras profesiones, como podemos hablar de la salud y demás. ¿Tú que lo has vivido desde dentro? Pues un ayuntamiento es como una empresa, como todo. Se llama la motivación. Si no hay motivación, si verdaderamente tú te vuelves gris y tú al final te levantas por la mañana queriéndote quedar en la cama porque no te espera nada interesante, esto lleva a la desmotivación. Y esto en la administración pública, igual que en la empresa, pues se da cuando no hay pasión por la vida. Cuando queremos tenerlo todo tan controlado, queremos tenerlo todo tan seguro, que al final dice, bueno, yo abro la nevera y están los huevos, ¿verdad? Pero claro, si abrieras la nevera y no hubiese huevos, no te preocupes tú que la creatividad humana, la imaginación humana es lo suficientemente fuerte como para saber lo que tiene que hacer. Pues en la administración pasa lo mismo. Si tú estás de funcionario, entra, aquí lo importante es picar, no es producir. Aquí lo importante es picar a la entrada y a la salida. ¿Yo puedo responsabilizar al funcionario o a aquellas personas que han ido a unas elecciones y que tienen una responsabilidad pública que no sepan, no mandar, que mandar no es ordenar, es liderar, que no sepan animar a la gente, que no sepan crear sentido de grupo, sentido de familia para alcanzar un proyecto? Cuando no se tiene ese sentido, cuando no se alcanza ese proyecto, ¿qué sucede? Pues que la gente se desinfla, pero eso pasa en un equipo de fútbol, eso pasa cuando hay cuando se capan a los líderes, sencillamente la sociedad en general se vuelve gris. Y ahora mismo, tú me preguntabas antes por la Unión Europea, lo que tenemos es mucho de todo. Un poquito de hambre no viene mal, porque además tú vas a comer y qué bien sabe la comida cuando no has comido. Pues Antonio, pues seguro que haremos más entrevistas de este tipo, pero me gustaría acabar con una pregunta-reflexión. ¿España tiene solución? Depende. Abrir una carpeta. España, lo que un día fuiste es lo que eres. España ha iluminado, igual que Roma, porque España es heredera de Roma, de la cultura, de la civilización, Vale, España tiene solución. Claro que tiene solución, no solamente tiene solución, es peligrosísima, porque España tiene unas capacidades inagotables de creatividad, pero es curioso, nuestro país, cuando más creativo, cuando más esto es cuando más pobre o más hambre ha habido. Cuando Colón llegó a América, todo el mundo se olvida que acabamos de terminar la guerra de Granada y que la gente se moría por los caminos de hambre. Por lo tanto, se abrió aquel camino y allá que fuimos, y lo hicimos una gesta increíble. Un pueblo que es capaz de hacer este tipo de experiencias es un pueblo que puede hacer lo que le dé la gana. Diferente es que hay mucha gente de dentro y de fuera interesada en que estemos divididos, en que estemos enfrentados y en que no trabajemos juntos. Por lo tanto, España tiene solución y además es el mejor país del mundo, no lo digo, si reconoce su historia, sus raíces y mira el futuro con esa vocación que siempre tenemos los españoles de ser universales. Genial, Antonio, pues yo creo que mejor final imposible. Muchas gracias por venir y seguro que haremos más entrevistas de este tipo.